yo antes de entrar, digamos, a nuestra visión respecto del proyecto, quería caracterizar de alguna manera lo que es la industria del turismo respecto del empleo. La industria del turismo antes de la pandemia, yo siempre hablo de la prepandemia porque estamos en una situación todavía de coyuntura, es una industria mayoritariamente pyme. Nosotros tenemos 81% son microempresas, 16% son pequeñas, y un 2% son medianas y solamente un 1% son grandes. Por lo tanto, tenemos como esta doble militancia, turismo y pyme al mismo tiempo. Es una industria que previo a la pandemia generaba 650.000 empleos directos, elemento que nos enorgullece mucho, y donde se concentra principalmente en la gastronomía y el alojamiento, también transporte terrestre, intermediación y guías turísticos. Es una industria que genera mucho empleo femenino y empleo joven, de una alta participación femenina. Previo a la pandemia estábamos en el 57% de ocupación femenina, y también muy importante en el empleo de menores de 29 años. El aporte a la economía, estamos hablando también en épocas normales, 9.000 millones de dólares en tanto gasto turístico y receptivo. Digo previo a la pandemia porque todavía nosotros no recuperamos la normalidad. Y aquí voy a entrar directo a cuál es la situación en que nos encontramos hoy día. Como les contaba, hablábamos, antes de la pandemia teníamos 655.000 empleos directos. Hoy día nos hemos ido recuperando, estuvimos muy mal en el 2020, en el medio del 2020, cuando estuvimos en la peor época de la cuarentena, y hoy día ya nos hemos ido recuperando. Pero, sin embargo, cuando vemos que el resto del país, y ahí ustedes lo ven en la línea verde, el país ya ha recuperado, podríamos decir, el empleo, nosotros todavía tenemos una brecha, estamos todavía por debajo y nos quedan casi 50.000 empleos por recuperar al número prepandemia, 49.700 ocupados. Esto comparando trimestre móvil con trimestre móvil 22 con el 19. Por otra parte, en lo que se refiere al empleo femenino, masculino, por género, una buena noticia es que el empleo femenino se ha ido recuperando con mayor rapidez que el empleo masculino. Todavía no recuperamos los porcentajes por los cuales, digamos, nos sentíamos muy orgullosas de que generábamos un porcentaje mayor de empleo femenino, pero sí podemos ver que en los últimos meses se ha ido generando el ritmo de recuperación del empleo femenino no ha sido más alto. También, positivamente hablando, estamos en un rango etario muy bueno, en el sentido de que si el 27% de la economía está en el rango etario entre 25 y 34 años, en el caso de, y aquí me refiero solamente al segmento de alojamiento y servicios de comida, el 35% está en ese rango etario. Entonces, es, como decíamos antes, muy importante en el empleo joven. Esta recuperación, comparando con 2019, ha estado, digamos, siempre concentrada en lo que es el segmento de alojamiento y servicio de comida, pero también con una recuperación importante en el transporte turístico, en otras actividades como actividades deportivas, recreativas y culturales que se consideran parte de los segmentos que llamamos las actividades características del turismo, donde todavía evidentemente nos queda, se concentran estos 49.000 empleos que recuperar, es en el mundo del alojamiento y servicios de comida, me refiero a restaurantes y otros, para poder volver a la normalidad. Cosas positivas de este último tiempo es que se ha ido aumentando en comparación con el 2019 los empleos formales y los empleos de ocupados dependientes. Hemos visto que la participación, si el 2019 era de un 65% formales, hoy día estamos en un 66% formales. Nosotros creemos que eso tiene que ver con el IFE laboral. Y ahí, digo al tiro, como nosotros tenemos todavía 49.000 personas por recuperar empleo, la extensión del IFE laboral que se acaba de anunciar ahora es una súper buena noticia para nosotros porque nos permite todavía incentivar a la ocupación formal en momentos en que todavía estamos buscando recuperarnos. ¿Cómo se distribuye a lo largo del país? Bueno, principalmente en la región metropolitana, más de la mitad del empleo está en la región metropolitana, después lo sigue la región de Valparaíso,
Antofagasta, Biobío, Los Lagos, básicamente son los principales donde está la mayor concentración del empleo en el turismo. ¿Cuáles son hoy día los elementos claves para nosotros para recuperar el sector? Primero que nada, reactivar la demanda. Nosotros, y nunca vamos a dejar de ocupar cualquier instancia para decirlo, todavía estamos en una situación de no recuperación porque las fronteras para venir a Chile todavía se encuentran restringidas a la llegada de turistas extranjeros. El turismo extranjero es súper importante para el turismo del país porque es lo que nutre a todas las empresas del sector. Para poner un ejemplo, el chileno solamente gasta el 35% de lo que va a gastar en turismo en alojamiento, en tours, en restaurantes. El extranjero gasta el 100%, por eso es tan importante para nosotros recuperarlo. Hoy día todavía le exigimos al extranjero que para poder realizar la actividad turística tiene que realizar una homologación de vacunas, que se dice entre comillas voluntaria, pero en rigor no es voluntaria, y ahí nosotros tenemos una situación bastante tensa con el MinSal, que todavía no nos ha permitido funcionar a normalidad. ¿Por qué digo esto? Porque es la manera de que podamos recuperar nuestro flujo y volver a recuperar, y ahí voy al segundo punto, recuperar los empleos perdidos, que son estos cerca de 50.000 empleos hoy día. Digamos, recuperando la demanda, recuperamos nuestros empleos y recuperamos también la posibilidad de pagar nuestras deudas que hemos contraído durante la pandemia, los créditos COVID. Esta es una industria que, como decía en un principio, muy pyme, donde la banca no es muy cercana a la pyme y por lo tanto en general uno ve que las empresas del sector se han tenido que endeudar con la casa, con el auto, con lo que tenían de ahorros para poder seguir funcionando y por lo tanto hoy día lo que necesitamos es pagar esas deudas. Hago esta precisión de cuáles son estos elementos hoy día porque en esta situación nos encontramos cuando empezamos a hablar de un proyecto de ley como el de 40 horas. Y lo quiero poner de contexto porque entendiendo, y nosotros hemos analizado todos los casos de otros países, ¿no? Países muy turísticos también, en Europa, en Nueva Zelanda, en Australia, y efectivamente se está avanzando hacia la reducción de la jornada. Sin embargo, para nosotros, y es una realidad, la reducción de la jornada va a significar un aumento en los costos nuestros de alrededor de un 20%, que en la situación en que estamos hoy día nos viene a pegar de una manera muy, muy fuerte. Entonces, lo quiero plantear porque tiene que ver con el momento en que se está realizando y probablemente eso lleva a que cualquier iniciativa de este tipo planteemos al tiro algún grado de gradualidad en ella, porque nosotros si hoy día nos piden ir a 40 horas nos matan y probablemente la mayor parte de las pymes que estamos hablando van a terminar cerrando. Y por otro lado, hay un elemento súper importante que considerar que es la particularidad de este sector y es nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Hoy día el sector, el país te está tomando vacaciones de invierno y es cuando nosotros estamos trabajando más. En verano se toman las vacaciones de verano y es cuando nosotros hacemos nuestros recursos, nuestros mayores ingresos. Y eso tenemos que considerarlo en la ley. Actualmente nosotros tenemos incluso con la antigua ley que se hizo el año 2001, que entró en rigor, digamos, de manera plena en el 2005, quedamos con situaciones donde, por ejemplo, estamos obligados a dar 2 domingos libres al mes. Ustedes me van a decir, bueno, eso es obvio. Pero cuando estamos en verano o cuando estamos en la mejor época de nuestras ocupaciones, el domingo es el día en que más vendemos. Es el día donde nuestros garzones ganan sus mejores propinas. Ellos no quieren tomar esos domingos libres al mes. Si nosotros pudiéramos buscar la posibilidad de que ellos pudieran compensar esos domingos con otros domingos en épocas de baja, por ejemplo, o otros días de la semana, sería una manera de poder hacernos cargo de la realidad del sector. Además, el sector de los restaurantes, que quedó homologado a lo que es el comercio, se le exigen 7 domingos adicionales al año, que eso ya lleva incluso a medio domingo al mes por año, que también entra a afectar. Eso ya quedamos mal con eso en la antigua legislación. Si nosotros ahora le sumamos las 40 horas, realmente vamos a quedar muy complicados.
y voy a dar el ejemplo clásico, me voy al alojamiento. Hoy día, si yo tengo una persona que trabaja en recepción, tenemos 24 horas, hoy día yo con 3 personas cubro el turno completo. 40 horas voy a tener que tener 3 personas y media, voy a tener que buscar una manera de solventar. Entonces, ese es el tipo de situaciones que para nosotros resultan imposibles de asumir. Entonces ahí lo que nosotros pedimos es una ley que considere adaptabilidad del turismo. Y no estamos hablando aquí de precariedad. Nadie está hablando de decir, dennos bolsas de hora de 180 horas y vamos a hacer trabajar a la gente 24/7, sino que nos va a permitir generar una cierta parcialidad. Y de hecho, les quiero comentar que hay un porcentaje importante, cercano al 20%, de nuestra industria que trabaja menos de 40 horas, que está en el orden de las 31 horas semanales. Entonces, pero lo que necesitamos es distribuirlo de una manera que se pueda hacer y que pueda atender a este empleo femenino y joven que nosotros estamos tratando de abordar. Entonces, adaptabilidad, gradualidad en su implementación y decir, porque esto obviamente para nosotros es el inicio de una conversación, de un diálogo que tiene que ser resuelto de manera conjunta. Nosotros tenemos muchas ideas de cosas que hemos visto en otros países que pueden funcionar bien, que como digo, no significan precariedad, sino que significan una manera de trabajar cuando los demás descansan y que también nos permite a nosotros descansar. Esta es una oportunidad justamente para el turismo, para poder hacer que esta reforma pueda entregarle mejores herramientas a los colaboradores, no solo a la empresa. Yo hablo desde mi mirada de a quien represento en términos laborales. Yo trabajo para una empresa familiar que tiene hoteles en los principales circuitos turísticos: San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, Puerto Natales y Museo de Bellas Artes a un costado, llamada Zona Cero. Entonces la realidad que yo veo es la realidad de cada región, donde por ejemplo en San Pedro de Atacama nosotros damos, en su mayoría nuestros colaboradores son mujeres, las cuales no tienen opción hay 1 o 2 salacunas como máximo en el pueblo, donde si hubiera libertad y mayor flexibilidad en horario, es mucho más valorado que tener 2 domingos al mes, por ejemplo. Cuando los trámites se tienen que ir a hacer a Calama, y eso significa 1 hora y media de traslado, si nosotros pudiéramos adaptar la cantidad de horas que esa persona puede trabajar, no solo sería un beneficio para ellos, sino que también nosotros como empresa podríamos generar aún mayores condiciones para mejorar el empleo. Entonces yo creo que estamos en un momento crucial donde se necesita adaptar a la industria esta nueva reforma, y me vuelvo a referir a lo que dice Helen: no se trata de precariedad, no queremos que las personas trabajen acumulando 2 días no, es justamente darles mayores flexibilidades, mayores herramientas. Tenemos que trabajar en la brecha salarial, se habla mucho de eso en términos del empleo femenino, y la mejor manera que podemos trabajar en esa brecha salarial es dando más herramientas y poder apoyarlas en términos, no solo a las mujeres, sino que a todos los colaboradores que trabajan en el turismo. Eso, y bueno, seguimos un poco, las estadísticas ya lo dicen. Claramente somos una industria que además funciona 24/7 los 365 días del año, y generamos empleo también a los jóvenes, no solo a las mujeres. Es una industria en la cual no se requieren mayores exigencias para poder emplearte. Eso también es una muy buena característica, y creo que estamos en el momento preciso para poder hacer cambios realmente importantes y beneficiosos para todos.